Imagina una playa donde la arena es más negra que el carbón y las olas se rompen contra columnas basálticas caprichosas. La playa de Reynisfjara en Islandia no es solo hermosa. Aquí la naturaleza crea verdaderos milagros. Estas columnas, que alcanzan hasta 40 metros de altura, se formaron hace millones de años debido a la actividad volcánica y ahora parecen gigantescas tubas de órgano. ¿Sabías que lo más interesante? Esta playa ha sido escenario de rodajes para numerosos filmes y series, incluyendo Juego de Tronos. Pero no es solo un lugar para cineastas. Su salvaje belleza atrae a turistas de todo el mundo, a pesar de los peligros que se ocultan en cada rincón. Imagina cómo las poderosas olas del Atlántico se estrellan contra las rocas, creando salpicaduras de agua que pueden alcanzar una altura de hasta 10 metros. Pero la playa de Reynisfjara no solo fascina, también está llena de misterios. Las leyendas dicen que aquí habitan trolls que se convierten en piedras al primer rayo de sol. Pero esto no es lo más extraño. A lo largo de la playa se pueden encontrar aves raras, como los petreles, que anidan en acantilados rocosos. Estos brillantes seres con picos de colores como ladrillos son algunos de los habitantes más adorables de Islandia. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. La arena negra de Reynisfjara contiene minerales que le dan su color único. Esto no es solo estética. La naturaleza volcánica de este lugar hace que su ecosistema sea verdaderamente único. Por ejemplo, la temperatura del agua puede variar de 0 a 7 grados Celsius, incluso en verano, lo que convierte el baño aquí en un verdadero desafío. ¿Sabías que algo aún más sorprendente? Esta playa está a solo 2 kilómetros de la aldea de Vik, uno de los puntos más sureños de Islandia, y aquí es donde comienzan muchas aventuras para los amantes de la naturaleza. El lago Natron en Tanzania no es solo un cuerpo de agua, es un verdadero reino donde la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius. Imagina cómo, con tal calor, el agua se vuelve tan alcalina que el pH puede alcanzar un valor de 15. Es como si te sumergieras en una solución de limpiador. A lo largo de sus orillas se pueden encontrar fenómenos asombrosos. Aquí habitan flamencos que vienen a reproducirse a pesar de las condiciones extremas. Estas aves pueden sobrevivir en este entorno gracias a su fisiología única. Su sangre contiene proteínas especiales que les permiten lidiar con altos niveles de sal y alcalinidad. Pero lo que hace reflexionar es, ¿por qué el lago tiene ese color rojo? Esto se debe a las microalgas que crecen en sus aguas saladas. Cuando los flamencos comen estas algas, sus plumas se vuelven de un rosa intenso. ¿Sabes qué es aún más asombroso? El agua del lago está tan cargada de minerales que a veces forma cristales. Parece magia de la naturaleza. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Cuando los flamencos mueren y sus cuerpos caen al agua, se convierten en esculturas de mármol, manteniendo sus formas gracias a las condiciones altamente ácidas. Estas esculturas parecen estar congeladas en la eternidad. El lago Natron no es solo un cuerpo de agua, sino una verdadera laboratorio de la naturaleza, donde la vida y la muerte se entrelazan en una armonía asombrosa. Y lo más impactante es que en algunos lugares del lago, la temperatura del agua puede alcanzar los 37 grados Celsius incluso por la noche, creando condiciones ideales para la vida de microorganismos que podrían sobrevivir
en los entornos más extremos del planeta. Imaginen un bloque de piedra de unas 60 toneladas atrapado entre dos rocas a una altura de casi 900 metros sobre el nivel del mar. Este bloque se llama Kerak-Bolten y es uno de los fenómenos naturales más conocidos de Noruega. Su posición única crea la ilusión de que está a punto de caer y ha convertido a este lugar en un imán para los amantes del extremo y los fotógrafos. ¿Qué hace que Kerak-Bolten sea tan atractivo? Cada año, miles de turistas suben a su cima para capturar paisajes impresionantes y experimentar una dosis de adrenalina al estar al borde. El camino hasta allí requiere superar casi 7 kilómetros de sendero pintoresco, donde se pueden ver no solo montañas majestuosas, sino también cascadas que rodean el sendero. Pero esto no es lo más extraño. Kerak-Bolten es el resultado de la erosión glaciar y su origen se remonta a la época de los períodos glaciares, cuando los poderosos glaciares moldeaban el paisaje de Noruega, dejando tras de sí formaciones tan asombrosas. Es interesante que este bloque no siempre ha estado en su lugar. A lo largo de millones de años ha podido moverse y los científicos creen que su posición podría cambiar en el futuro debido a los movimientos de la corteza terrestre. Si pensaban que esto era todo, prepárense para más sorpresas. Kerak-Bolten se ha convertido en un lugar popular para los base jumpers y cada año se celebran aquí competiciones donde valientes saltan desde sus acantilados disfrutando de libre caída. Además, la altura de la plataforma donde se encuentra permite ver el fiordo conocido como Lysefjord, que se extiende por 30 kilómetros, con sus paredes elevándose hasta 1000 metros. El gran manantial prismático de Yellowstone no es simplemente una fuente termal, sino un verdadero fenómeno natural que puede presumir de un diámetro superior a los 120 metros. Sus colores brillantes, que van desde un azul profundo hasta un naranja vivo, se deben a los microorganismos microscópicos que viven en las aguas calientes, y su cantidad puede alcanzar varios millones. ¿Te has preguntado por qué el agua del manantial es tan caliente? La temperatura puede llegar casi a los 130 grados Celsius, lo que la convierte en una de las más calientes de la región. Pero hay más. En el centro del manantial se encuentra una zona donde la temperatura se acerca al punto de ebullición. Y es allí donde habitan bacterias que le dan a la agua su color asombroso. Imagina que cada 24 horas se añaden aproximadamente 37.000 litros de agua caliente a este manantial. Esta agua sube desde las profundidades de la tierra, pasando por un sistema de grietas y canales, y al encontrarse con las capas superiores más frías, forma este fenómeno natural asombroso. ¿Qué te parece más impresionante? Alrededor del manantial se pueden encontrar numerosos otros fenómenos termales, como géiseres y volcanes de lodo, que crean un paisaje único que recuerda a otro planeta. Aproximadamente el 30% de todos los manantiales termales de Estados Unidos se encuentran en Yellowstone, lo que lo convierte en un verdadero centro de actividad geotérmica. Pero espera, aún hay más. Cada año, el gran manantial prismático atrae a más de 4 millones de turistas, y este número sigue creciendo. Además, sus transiciones de colores brillantes
pueden cambiar dependiendo de la estación y la temperatura. El Cañón del Tigre Saltarín no es solo un lugar pintoresco, sino una verdadera arena donde la naturaleza demuestra su poder. La anchura del cañón en algunos puntos alcanza solo los 15 metros, mientras que las aguas del río Yangtze se precipitan rápidamente desde una altura de 2.800 metros. Estas cifras nos hacen reflexionar. ¿Cómo pudo esta fuerza crear tanta belleza cautivadora? Pero esto no es lo más asombroso. El cañón es hogar de especies raras de flora y fauna, incluyendo especies de la lista roja, como el oso tibetano y el leopardo de las nieves. Imagina cómo estos majestuosos seres deambulan por las rocas, luchando por sobrevivir en este paisaje severo pero espléndido. ¿Sabías que es aún más impresionante? Cada primavera se celebran festivales aquí, donde los residentes sueltan barquitos de papel con deseos, haciendo que el río brille con luces. Esta tradición atrae no solo a turistas, sino también a investigadores que desean entender las raíces culturales de esta región. Y ahora imagina esto: un cañón rodeado de montañas que alcanzan una altura de 4.000 metros, donde cada cima parece guardar antiguos secretos. Senderos complejos que llevan a miradores ofrecen vistas cautivadoras que quedarán grabadas en tu memoria para siempre. En este lugar puedes encontrar cascadas que caen desde una altura de más de 100 metros, creando potentes nubes de espuma. Estos fenómenos naturales nos recuerdan la fuerza del agua y su capacidad para moldear el paisaje. Es interesante que en este cañón se encuentra una de las grietas más profundas del mundo, con una profundidad de más de 3 kilómetros. El Matterhorn se encuentra a una altura de 4.450 metros, siendo una de las cimas más reconocibles de los Alpes. Su forma recuerda un casco pirámide agudo, lo que atrae a escaladores de todo el mundo, ya que conquistarlo es un verdadero sueño. Sin embargo, ¿sabías que la primera tentativa exitosa de ascender el Matterhorn terminó en tragedia? En 1862, un grupo de 7 escaladores alcanzó la cima. Sin embargo, durante el descenso, uno de los miembros se precipitó y arrastró a los demás. Como resultado de la catástrofe, 4 personas murieron. Este incidente marcó un punto de inflexión en la historia del escalismo, obligando a todos a revisar sus enfoques para ascender a montañas tan peligrosas. El Matterhorn no solo atrae a escaladores, sino que también es un imán turístico. Cada año, más de 2 millones de turistas llegan aquí para disfrutar de vistas impresionantes y probar la cocina local, incluyendo los famosos quesos suizos. Además, en sus alrededores se encuentran estaciones de esquí, donde las pistas alcanzan una altura de 800 metros, ideales tanto para profesionales como para principiantes. ¿Sabías que en el Matterhorn se pueden ver plantas raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo? Son flores alpinas que se han adaptado a las duras condiciones de alta montaña. En particular, aquí crece el Edelweiss, conocido por sus flores blancas y suaves. Es interesante que estas flores se han convertido en un símbolo del escalismo y a menudo se mencionan en la cultura y el arte. Y hay otro dato: en 1983, en el Matterhorn, se instaló la primera escultura de hielo del mundo, creada por escaladores.
Esta tradición sigue hasta hoy, y cada verano aquí se celebran festivales de esculturas de hielo, atrayendo a muchos espectadores y maestros. Trollstigen no es solo una carretera, es una verdadera obra maestra de la ingeniería que atrae a millones de turistas cada año. Imagínense, curvas pronunciadas y acantilados que alcanzan los 800 metros de altura. Y lo más increíble, la pendiente de la carretera supera los 19%. Cada curva ofrece una vista impresionante de los saltos de agua que caen desde las montañas, creando arroyos brillantes, y de los valles pintorescos que se extienden a lo lejos. ¿Sabían que lo que más asombra? La cascada Stordalsfossen cae desde una altura de 130 metros y su poder se siente a varios kilómetros de distancia. Pero esto no es todo. Trollstigen fue construido en 1936 y desde entonces se ha convertido en un símbolo de Noruega. Cada año se organizan festivales aquí donde se pueden probar los platos locales y disfrutar de los paisajes que cambian con las estaciones. Y ahora imaginen esto, la carretera está envuelta en nubes y parece que estás en el borde del mundo. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre los trolls que, según ellos, custodian estas tierras. ¿Han oído hablar del troll que se petrificaba con la luz del día? Cada año, Trollstigen recibe más de 2 millones de visitantes y este número sigue creciendo. Las plataformas de observación permiten a los turistas disfrutar de las vistas y hacer fotos impresionantes. Y otra curiosidad, a lo largo de la carretera crecen plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como orquídeas raras y musgos que brillan en la oscuridad. El Parque Nacional Serengeti no es solo un lugar, sino una verdadera arena para la naturaleza salvaje, donde cada año tiene lugar un espectáculo majestuoso. La migración de más de 1 millón de gacelas y cientos de miles de cebras. Imagina, rebaños del tamaño de pequeñas ciudades cruzan la sabana, creando un espectáculo impresionante que es imposible olvidar. Pero esto no es todo. En Serengeti viven más de 30 especies de grandes mamíferos, incluyendo la famosa Gran 5, el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. Y lo más fascinante es que cada uno de estos animales juega un papel único en el ecosistema del parque, manteniendo el equilibrio de la naturaleza. Lo que más asombra es que el parque se extiende por más de 14.000 kilómetros cuadrados, lo que es comparable al tamaño de Bélgica. En este vasto espacio no solo viven los mamíferos, sino también más de 500 tipos de aves, incluyendo al águila africana, un depredador raro. Cada otoño en Serengeti ocurre algo asombroso. Las gacelas y las cebras emprenden un peligroso viaje a través de ríos llenos de cocodrilos en busca de pastos frescos. Solo imagina cómo cruzan las aguas turbulentas, arriesgando sus vidas. Ese momento en que el rebaño se decide a saltar y los cocodrilos esperan su presa, eriza la piel. Serengeti no solo es el hogar de los animales salvajes, sino también una parte importante del patrimonio cultural de Tanzania. Las tribus locales, como los Masái,
viven en armonía con la naturaleza, preservando sus tradiciones y costumbres. Es interesante que los Masái consideren las tierras Serengeti sagradas y las protejan como sus raíces. Imagina un cañón que se extiende 18 millas de ancho y se adentra más de 1 milla en profundidad. Este lugar, donde el río Colorado ha tallado la tierra durante millones de años, creando paisajes asombrosos que cautivan incluso a los viajeros más experimentados. Ahora, lo más increíble, en el Gran Cañón se pueden encontrar capas de rocas que datan de hasta 2.000 millones de años. Estas capas estratigráficas cuentan la historia de la Tierra, desde sus formas más antiguas hasta los procesos geológicos que continúan hoy en día. ¿Sabías que este es uno de los pocos lugares del planeta donde se pueden ver estas rocas tan antiguas en la superficie? Cada año, el Gran Cañón atrae a aproximadamente 5 millones de turistas, lo que significa que aquí se pueden encontrar personas de todos los rincones del mundo. Muchos de ellos tienen la suerte de ver la puesta de sol, cuando los rayos del sol tiñen las paredes del cañón en increíbles tonos de rojo y naranja, un espectáculo que ya se ha convertido en leyenda. Pero esto no es todo. En el cañón habitan más de 400 tipos de plantas y una gran cantidad de animales, incluyendo ciervos americanos raros que pueden alcanzar un peso de hasta 700 libras. ¿Sabías qué más es asombroso? El Gran Cañón no es solo un fenómeno geológico, sino también un patrimonio cultural. Aquí se encuentran numerosos hallazgos arqueológicos dejados por los pueblos indígenas que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos. Ellos crearon artes y tradiciones únicas, parte de las cuales se han conservado hasta nuestros días. El agua en el pozo comercial no es simplemente un cuerpo de agua, es una verdadera anomalía natural. Imagina cómo las olas marinas entran con fuerza por un orificio de aproximadamente 3 metros de diámetro, creando columnas de agua de hasta 12 metros de altura. Pero lo que realmente impresiona es que este pozo no solo atrae el agua, sino que actúa como un gigantesco drenaje, absorbiendo y expulsando el mar de vuelta al océano con una regularidad notable. ¿Sabes qué ocurre cuando la marea alcanza su punto máximo? El agua comienza a bullir y a pulsar, creando una atmósfera que recuerda a una escena de una película de terror. Pero eso no es todo. Las corrientes submarinas que se forman en ese momento pueden ser tan fuertes que incluso los surfistas experimentados evitan acercarse a este lugar. Imagina que este fenómeno no solo atrae a turistas, sino también a científicos que intentan desentrañar sus misterios. Las investigaciones muestran que el pozo se formó debido a la erosión causada por las olas que lentamente erosionan las rocas. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá existir en este estado? Cada año su forma cambia, lo que lo hace vulnerable a la desaparición. Las leyendas locales cuentan que el pozo comercial es la entrada al mundo de los espíritus que se llevan las almas de aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Es asombroso, pero incluso en nuestros días muchos creen que aquí ocurre algo sobrenatural. Así que, si decides visitar este lugar, prepárate para que su magia te deje sin palabras. ¿Y qué crees que compone esta agua misteriosa?
Está llena de minerales que la hacen no solo hermosa, sino también única para su estudio. El glaciar de Bogdanovich no es simplemente una masa de hielo, sino una verdadera enigmática natural extendiéndose a lo largo de 30 kilómetros a lo largo de la cordillera de Tian Shan. Imagínese cómo este glaciar, de hasta 100 metros de altura, se mueve lentamente, dejando tras de sí profundas grietas y cuevas de hielo que atraen a investigadores de todo el mundo. Lo asombroso es que el glaciar se formó hace unos 600 de miles de años, cuando el clima era muy diferente. Su grosor alcanza los 35 metros en algunos lugares, lo que lo convierte en uno de los glaciares más grandes de la región. Pero eso no es todo. En sus entrañas se encuentran minerales únicos que no se encuentran en ninguna otra parte de Asia Central. Imagínese cómo los cálidos flujos de agua, al abrirse paso a través del hielo, crean impresionantes cascadas que en invierno se congelan en formas de hielo caprichosas. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que la temperatura en esta zona puede bajar hasta los 30 grados bajo cero, lo que convierte al glaciar en un verdadero desafío para los valientes que deciden explorarlo. ¿Sabe qué es aún más fascinante? El glaciar se encuentra en una zona de actividad sísmica, lo que añade un elemento de imprevisibilidad a su estudio. Los científicos registran constantemente pequeños movimientos sísmicos que pueden afectar su estructura y velocidad de movimiento. Cada año, el glaciar atrae a miles de turistas dispuestos a probar sus fuerzas en el alpinismo y el trekking, y aunque no sea un alpinista, puede verlo desde una de las cimas cercanas, donde se disfruta de una vista impresionante de sus extensos campos de hielo. El glaciar de Bogdanovich no es solo una parte de la naturaleza, sino un mundo entero lleno de enigmas y aventuras. Y lo más intrigante es que los estudios muestran que puede estar derritiéndose más rápido de lo que pensamos, lo que pone en peligro no solo su existencia, sino también el ecosistema de la región. El volcán Vesubio, que se alza sobre Nápoles, suscita al mismo tiempo temor y admiración. Su altura alcanza los 1848 metros y se considera uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que su última erupción ocurrió apenas en 1983? Imagina que en el momento de la erupción, el flujo de lava se movía a una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Esto significa que los habitantes de la antigua Pompeya no tenían ninguna posibilidad de salvarse. En cuestión de minutos, su ciudad fue consumida por el fuego y la ceniza. Pero esto no es lo más asombroso. ¿Sabías qué les ocurrió a los habitantes que no lograron escapar? Sus cuerpos fueron conservados en la ceniza volcánica y los arqueólogos aún encuentran restos momificados que capturan sus últimos instantes de vida. Algunos incluso conservan expresiones de terror en sus rostros, lo que permite asomarse a la historia con una claridad asombrosa. Y ahora imagina que el Vesubio no ha erupcionado solo una vez, sino más de 20 veces en los últimos 2000 años. Cada vez deja tras de sí no solo destrucción, sino también nuevas capas de historia que los científicos continúan estudiando. Además, si piensas que el Vesubio solo destruye, te equivocas. Su rica tierra hace que las áreas circundantes
sean una de las regiones agrícolas más fértiles de Italia. La actividad volcánica contribuye a la formación de minerales que enriquecen el suelo, lo que ha llevado a que en sus laderas se cultiven famosos vinos como el Lacrima Christi. En la isla de Socotra, en Yemen, crecen árboles que parecen proceder de otro mundo. Su forma recuerda a paraguas invertidos y pueden alcanzar una altura de hasta 20 metros. Estos árboles dragones, conocidos por su apariencia única, pueden vivir hasta 1000 años, conservando sus propiedades asombrosas. Pero esto no es lo más extraño. En esta isla, más del 30% de las plantas no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, los localizados cactus gigantes, que atraen tanto a los botánicos como a los turistas por sus colores brillantes y formas inusuales. Imagina esto: en Socotra habitan animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Aquí puedes encontrar lagartos del tamaño de una mano y aves que cantan como si solo pudieran escucharse a sí mismas. Estos animales han evolucionado en completa aislamiento, lo que los ha hecho completamente únicos. ¿Sabías que lo que más asombra? La isla se considera uno de los lugares más aislados del planeta. Su flora y fauna han evolucionado en condiciones sin competencia con otras especies. Esto ha creado un verdadero laboratorio evolutivo donde la naturaleza ha mostrado todos sus talentos. Y aquí estás, en el borde del descubrimiento. En Socotra crecen plantas que producen un jugo de color rojo, similar a la sangre. Este jugo ha sido utilizado por los habitantes locales para crear tintes y medicamentos, y sus propiedades aún se estudian por los científicos. El glaciar Vatnajökull no es simplemente un glaciar, es una gigantesca capa de hielo con una superficie mayor a los 80.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el más grande de Europa. Imagina que su grosor alcanza los 800 metros en algunos lugares. Es como si estuvieras de pie sobre un edificio de hielo de 20 pisos. Cada invierno, Vatnajökull recibe más de 2 metros de nieve que poco a poco se convierte en hielo. Este proceso crea paisajes de hielo increíbles, donde las cuevas y grietas de hielo forman patrones extraños, únicos en la Tierra. Lo más impresionante es que dentro del glaciar hay ríos que pueden fluir a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Pero esto no es todo. Vatnajökull es parte del Parque Nacional del mismo nombre, que es hogar de muchos ecosistemas únicos. Aquí habitan aves raras como la perdiz blanca y la gaviota isleña. Además, el glaciar es una fuente de agua dulce para los ríos locales, que alimentan impresionantes cascadas como Skaftafell y Gljúfrabúi. Imagina que el glaciar Vatnajökull no es simplemente una formación estática. Se mueve lentamente pero de manera constante, descendiendo por las laderas montañosas y creando paisajes impactantes donde los bloques de hielo se desploman en ríos turbulentos. Este fenómeno se llama flujo de hielo y su velocidad puede alcanzar hasta 1 metro por día. ¿Sabías que el glaciar Vatnajökull fue uno de los principales lugares de rodaje para películas como Star Wars y Juego de Tronos? Esto lo convierte no solo en un fenómeno natural, sino también en un fenómeno cultural que atrae a turistas de todo el mundo.
En las pendientes del Etna crecen más de 1000 especies de plantas, incluyendo especies raras y en peligro de extinción. Es como un enorme jardín botánico donde se pueden encontrar flores que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Por ejemplo, ¿sabías que aquí crece una especie endémica llamada Etnea común? Pero esto no es lo más extraño. A unos 2000 metros de altura se encuentran bosques donde los árboles alcanzan los 30 metros de altura, creando un microclima único. Debido a la constante emisión de cenizas volcánicas, el suelo aquí es increíblemente fértil, e incluso en condiciones climáticas severas se pueden encontrar olivos que han crecido en estas pendientes durante varios siglos. Imagina, en el Etna no solo se puede encontrar flora, sino también fauna que se ha adaptado al entorno volcánico. Por ejemplo, aquí viven pequeñas lagartijas del tamaño de una mano que pueden sobrevivir en altas temperaturas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pueden existir estos seres en condiciones donde la temperatura puede alcanzar los 100 grados Celsius? Y aquí está el dato más interesante. El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y su historia de erupciones se remonta a más de 2000 años. A lo largo de este tiempo, el volcán ha cambiado varias veces de forma y las últimas erupciones, en el año 2023, volvieron a atraer la atención de científicos de todo el mundo. Sobre este volcán se podría hablar sin fin, ya que no solo es un fenómeno natural, sino también un verdadero laboratorio para el estudio de la geología y la ecología. El Parque Nacional Montañas Rocosas ocupa una superficie de más de 360 kilómetros cuadrados y aquí se encuentran picos de más de 4000 metros de altura. Estas montañas se formaron hace millones de años gracias a procesos tectónicos que las elevaron a la superficie y luego los glaciares crearon impresionantes valles y lagos. Imagina que en este parque habitan más de 130 especies de aves y una gran cantidad de mamíferos, incluyendo osos grizzly y alces, que pueden pesar hasta 700 kilos. Puedes encontrarlos paseando por los pintorescos senderos, donde la altura sube y baja como en una montaña rusa. Pero eso no es todo. En el parque se encuentra el lago Hallet, de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, que está cubierto de hielo la mayor parte del año. El hielo del lago crea un ecosistema único donde habitan especies raras de peces que no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Sabías qué es lo más increíble? En las montañas rocosas se encuentra una de las carreteras más altas de Estados Unidos, la Trader Winds Gulch, que alcanza una altura de 3.480 metros. Esta carretera ofrece vistas impresionantes de los paisajes circundantes y hace que el parque sea accesible para miles de turistas cada año. Las formaciones rocosas, como la famosa Morant Long, se elevan a más de 3.800 metros y atraen a escaladores de todo el mundo. Estas montañas no son solo un punto de interés, sino una verdadera laboratorio para el estudio de la geología y la ecología. Imaginen un cascada de 172 metros de altura que sale de las rocas con tal fuerza que forma nubes de niebla visibles a decenas de kilómetros. No es solo una imagen bonita. Victoria, ubicada en la frontera entre Zimbabue y Zambia, ofrece un espectáculo visual y auditivo impresionante,
donde el sonido del agua retumba como el trueno. Y esto no es todo. Durante la temporada de lluvias, el flujo de agua aumenta hasta 6.000 metros cúbicos por segundo. Podría parecer que tales magnitudes podrían representar una amenaza, pero en realidad crean un ecosistema único. Alrededor del cascada se forman bosques tropicales donde habitan especies raras de animales, incluyendo camaleones que solo se pueden ver aquí. Pero, ¿cómo sobrevive esta diversidad en la constante humedad y los poderosos flujos? Sin embargo, esto no es todo. Victoria no es solo un cascada, es un centro cultural e histórico. Tribus locales, como el pueblo Ndebele, han venerado este lugar durante siglos, considerándolo sagrado. ¿Saben qué lo llamaban? Mosi Oa Tunya, que significa humo retumbante. Y lo más asombroso, en este lugar se fundó la primera observatorio en África, desde donde los astrónomos observaban las estrellas y los planetas. Imaginen que en este rincón pintoresco, donde la naturaleza combina la fuerza y la belleza, alguna vez se llevaron a cabo investigaciones que podrían haber cambiado nuestra comprensión del universo. El cráter del volcán Kawah Ijen, en Indonesia, no es simplemente otra atracción natural. Es famoso por su llamativo fuego azul, que aparece debido a la lava ardiente de azufre, y su temperatura alcanza los 450 grados Celsius. Imagina un cielo nocturno y a tu alrededor lenguas de fuego azul, como si estuvieras en otro mundo. Pero esto no es todo. En las cercanías del cráter se encuentra uno de los lagos más altos con agua ácida, cuyo pH es de solo 2. Esto significa que el agua es tan ácida que puede disolver el metal. ¿Sabes lo que pasa cuando esta agua entra en contacto con el hierro? Lo corroe literalmente, dejando solo óxido. Cada noche, los trabajadores locales o profesores de azufre suben al cráter para extraer este valioso mineral. Ganan alrededor de $7 al día, pero su trabajo está lleno de riesgos debido al gas tóxico que se libera en el proceso. No es solo un trabajo duro, sino un verdadero desafío. Transportan pesadas bolsas de azufre que pueden pesar hasta 30 kilos por pendientes resbaladizas y peligrosas. Imagina que los lagos salados en esta región contienen hasta 300 toneladas de azufre. Esta cantidad es suficiente para satisfacer la demanda de este mineral durante muchos meses. Pero las aventuras no terminan aquí. En Kawah Ijen hay otro fenómeno asombroso. El volcán sigue siendo activo y sus erupciones pueden ocurrir en cualquier momento, lo que lo convierte en uno de los volcanes más peligrosos, pero también más fascinantes del mundo. El volcán Calbuco no es solo una montaña, es un gigante poderoso que ha despertado 2 veces en los últimos 50 años. El 18 de abril de 2015, después de 49 años de calma, expulsó nubes de ceniza a una altura de más de 3 kilómetros. Imagina, el cielo está cubierto de negro y todo está cubierto de una capa de ceniza, como si hubiera anochecido. Solo imagina que su última erupción afectó a más de 100 kilómetros a su alrededor. Miles de personas se encontraron en la zona de evacuación y el aire se llenó del olor a azufre que hacía que los corazones se detuvieran. Pero eso no es todo. Puedes ver cómo la lava sale del cráter, creando ríos de fuego que destruyen todo a su paso.
¿Qué es aún más impresionante? El volcán Calbuco se encuentra en la intersección de varias placas tectónicas, lo que lo convierte en parte de una de las zonas volcánicas más activas del planeta. Es difícil de creer, pero en esta región hay más de 100 volcanes activos y cada uno tiene sus propias características. ¿Y qué decir de las vistas espectaculares? Al subir a sus laderas, puedes ver lagos con agua turquesa que se formaron en los cráteres dejados por las erupciones anteriores. Estos lagos no solo son hermosos, sino que están llenos de ecosistemas únicos que sobreviven en condiciones donde la vida parece imposible. Y cuando te encuentras al pie de este monstruo, te preguntas, ¿cuánto tiempo dormirá antes de su próximo despertar? El volcán Calbuco no es solo un fenómeno natural, sino un símbolo de la fuerza de la naturaleza, capaz de destruir y crear al mismo tiempo. Su altura es de 220 metros y aquí la naturaleza muestra su verdadera fuerza. Imagina un bosque donde cada árbol es una aguja afilada, tan alta como un edificio de 10 pisos. Bienvenido a Singhi de Bemaraja, un lugar donde la naturaleza ha creado una verdadera sinfonía de piedra. Estas formaciones rocosas han sido talladas por el tiempo y la lluvia, y sus picos afilados pueden alcanzar una altura de hasta 100 metros. Pero esto no es solo un fenómeno geológico. Aquí habitan especies raras de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Este ecosistema protegido es el hogar de más de 100 especies de aves, incluyendo el águila roja, que vuela sobre las rocas, creando un espectáculo hipnótico. Y lo más asombroso es que muchas de estas rocas forman complejos laberintos en los que es fácil perderse. ¿Sabías que los lugareños llaman a estas formaciones Singhi, que en malgache significa dientes afilados? Así es como se ven cuando el sol las ilumina. Aquí también puedes encontrar plantas únicas, como el espino, que se adapta a condiciones duras y crece a alturas de hasta 700 metros. Estas plantas no solo sobreviven, sino que prosperan en condiciones donde otras no pueden. Y lo más fascinante es que en esta región se encuentran restos de antiguas civilizaciones que dejaron misteriosos artefactos que esperan ser descubiertos. Estos hallazgos pueden cambiar nuestra comprensión de cómo los seres humanos interactuaban con este entorno tan peculiar. Imagina un cañón que se hunde en la tierra hasta una profundidad de casi 1000 metros. Este es el Cañón Negro de Hanson. Sus paredes, formadas por granito negro, parecen haber sido esculpidas por gigantescos escultores. Pero lo más increíble es que aquí se pueden encontrar algunas de las rocas más antiguas de los Estados Unidos, con una edad de 2.000 millones de años. Cada año, el cañón atrae a miles de turistas, pero también hay aquellos que se atreven a navegar por el río Hannison, que en este lugar corre a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora y en algunos puntos crea impresionantes cascadas whose heights exceed 30 meters. ¿Sabes qué más asombra? Este cañón ha sido el hogar de especies únicas de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar. Pero esto no es todo. En el Cañón Negro se observan condiciones que permiten a los científicos estudiar procesos geológicos raros. Por ejemplo, la ubicación del cañón crea condiciones microclimáticas especiales donde la temperatura puede variar en 30 grados en solo unos metros. En tales condiciones,
Habitan especies raras de plantas que han logrado adaptarse a condiciones extremas. Cada giro en los senderos del cañón revela nuevas vistas cautivadoras, desde acantilados abruptos hasta el tranquilo curso del río en la parte inferior. Y aquí hay un hecho que asombrará a todos. El cañón fue formado por la acción del río Hannison, que, abriendo su camino, destruyó las rocas durante millones de años. Ahora imaginen esto. El volcán Irau en Costa Rica erupcionó con tal fuerza que la ceniza se elevó a más de 1 millón de metros de altura. Es uno de los sistemas volcánicos más activos del país y su última gran erupción ocurrió en 1966, cuando la ceniza cubrió los pueblos cercanos, dejando un impacto inolvidable. Pero esto no es lo más interesante. En el cráter del volcán hay 2 lagos, uno de ellos de un verde brillante y el otro de un azul intenso. ¿Saben qué les da esos colores tan peculiares? Diferentes niveles de acidez que varían entre 7 y 12. Es como ver un espectáculo de colores directamente en la superficie del cráter. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un volcán puede influir en el clima? Irau, con una altura de 3.400 metros, puede generar nubes que, a su vez, retienen los rayos del sol, lo que lleva a cambios en la temperatura de la región. ¿Han oído hablar de que bajo el volcán hay ruinas antiguas? Los arqueólogos han encontrado restos de una civilización que existió hace más de 1000 años y que utilizaba fuentes minerales para sus necesidades. Una de las hallazgos es la cerámica elaborada con ceniza volcánica. Y lo que realmente es fascinante, el volcán Irau es considerado uno de los más accesibles para los turistas, ya que su cráter se puede visitar en solo unas pocas horas. Pero no es solo un paseo, a su alrededor hay naturaleza que cambia con cada paso, y cada giro del camino revela nuevos misterios. Imagina una plaza de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Es el desierto del Sahara, que cubre casi por completo el norte de África. Se extiende a través de 11 países, incluyendo Argelia, Egipto y Libia. Pero ¿sabías que aquí no solo hay arena? En realidad, en el Sahara hay oasis maravillosos, como el oasis de Sigua en Egipto, donde crecen palmeras e incluso viven personas. Se encuentra a 300 kilómetros del pueblo más cercano y sus habitantes dependen del agua subterránea, que puede tener miles de años. Pero esto no es todo. En el Sahara también se pueden encontrar no solo plantas, sino también antiguos dibujos rupestres que datan de más de 8.000 años. Estas imágenes muestran cómo aquí vivían hipopótamos y búfalos cuando el clima era mucho más húmedo y amigable. Ahora, imagina que la temperatura en el desierto puede variar de 40 grados positivos durante el día hasta menos 10 grados por la noche. Este cambio crea condiciones extremas para la vida y no todos los seres pueden adaptarse. Por ejemplo, las zorras del desierto y los lagartos han encontrado formas de sobrevivir, pero esto requiere una increíble agilidad e ingenio. ¿Sabías que en el Sahara también se encuentran formaciones geológicas asombrosas? Por ejemplo, la montaña Toubkal en Marruecos, que alcanza una altura de 4.000 metros, es el punto más alto de África del Norte. Este lugar atrae a escaladores y turistas de todo el mundo que desean conquistar su cima. Y lo más fascinante es que el Sahara se encuentra en la intersección
de antiguas rutas comerciales, y muchos caravanas que iban de África a Europa pasaban por estos interminables arenales, dejando tras de sí una rica historia llena de aventuras. El desierto de Gobi ocupa una superficie de 1.200.000 hectáreas cuadradas, más que toda la nación de Mongolia. Imagina un paisaje donde dunas de arena se alternan con mesetas rocosas y en el horizonte se ven majestuosas montañas. Pero lo que realmente impresiona es que aquí la temperatura puede variar desde menos 40 grados en invierno hasta más de 40 grados en verano. ¿Sabías que Gobi no es solo un desierto, sino un ecosistema completo habitado por criaturas raras y asombrosas? Por ejemplo, aquí viven lagartijas del tamaño de un gato que pueden esconderse en madrigueras subterráneas para evitar el calor. Y entre los animales que sobreviven en estas duras condiciones, puedes encontrar camellos salvajes con 2 jorobas. Pueden pasar sin agua varias semanas. Pero esto no es todo. Gobi está lleno de formaciones geológicas únicas, como la famosa montaña de arena, que alcanza una altura de 30 metros. Está compuesta por arena traída por vientos de regiones vecinas. Ahora imagina que en este lugar desierto alguna vez hubo lagos antiguos. Los arqueólogos encontraron restos de algas y fósiles de peces que fueron testigos de la desaparición de estos cuerpos de agua. ¿Qué ocurre en Gobi hoy en día? Aquí se realizan excavaciones activas. Los científicos encuentran fósiles de dinosaurios que alguna vez caminaron por estas tierras. En los últimos 10 años se han descubierto 8 especies de dinosaurios, y esto solo es la punta del iceberg. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar en el mapa, sino una zona donde desaparecen barcos y aviones como si cayeran en un agujero negro. En los últimos 100 años, más de 1.000 barcos y aeronaves han desaparecido y el misterio sigue sin resolver. En esta región del Océano Atlántico se observan campos magnéticos anómalos que pueden desorientar los compases. Imaginen cómo los capitanes se pierden en el vasto océano sin saber hacia dónde navegar. Y esto es solo el principio. Algunas teorías sugieren que en esta región ocurren verdaderos terremotos submarinos que pueden generar olas de hasta 30 metros de altura. Pero esto no es lo más extraño. Existen versiones que afirman que el Triángulo de las Bermudas oculta volcanes submarinos que emiten metano, haciendo que el agua sea menos densa. Como resultado, los barcos pueden simplemente hundirse sin poder enviar una señal de socorro. Increíble, pero algunos investigadores aseguran que estos eventos pueden ocurrir cada pocas décadas. ¿Saben qué es aún más sorprendente? Una de las historias más conocidas está relacionada con el avión Florida, que desapareció en 1945. Desapareció sin dejar rastro con 31 personas a bordo, y hasta hoy sus restos no han sido encontrados. Y aquí un dato curioso: incluso los radares modernos no siempre pueden detectar barcos en esta zona. Los estudios muestran que las anomalías submarinas pueden crear ilusiones que desorientan los sistemas de navegación. El desierto de Atacama no es solo uno de los lugares más secos del planeta, sino una verdadera enigmática geológica. Imagina que en algunos sitios no ha llovido más de 400 años.
Esto significa que el paisaje parece como si el tiempo se hubiera detenido. Salinas y planicies pedregosas cruzan el desierto, creando paisajes que te recordarán los de los paisajes marcianos. Pero lo más asombroso es que, a pesar de su esterilidad, Atacama es hogar de más de 300 especies de plantas. Muchas de ellas sobreviven gracias a su capacidad única de almacenar agua en sus tejidos, como si guardaran cada gota de lluvia. Imagina ahora que debajo de la superficie del desierto se encuentra uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo. Se estima que las reservas de cobre en Atacama pueden alcanzar más de 130 millones de toneladas. Esto convierte a la región no solo en un fenómeno natural, sino también en un centro económico para Chile. Pero esto no es lo más extraño. En algunas partes del desierto, los científicos han encontrado microorganismos que pueden sobrevivir en condiciones donde el nivel de humedad es casi nulo. Estos organismos no solo sobreviven, sino que se reproducen activamente, abriendo nuevas perspectivas para el estudio de la vida en condiciones extremas. ¿Sabes qué es aún más asombroso? En Atacama se encuentra uno de los lugares más limpios de la Tierra para la observación astronómica. Una altura superior a los 2.500 metros y la ausencia de contaminación lumínica permiten a los astrónomos ver las estrellas de una manera que no pueden en ningún otro lugar. Esto atrae a científicos de todo el mundo que desean explorar los misterios del universo. El Valle de los Géiseres en Kamchatka no es simplemente un fenómeno natural, sino un verdadero espectáculo de fuentes eruptivas que ha ocurrido durante miles de años. Imagina que cada 15 minutos brotan chorros de agua caliente que alcanzan una altura de hasta 30 metros. ¿Sabías que en esta valle hay aproximadamente 20 géiseres? Es un ecosistema único donde la temperatura del agua puede superar los 100 grados Celsius. Pero lo más interesante es que aquí habitan numerosos animales y plantas raras que han logrado adaptarse a estas condiciones extremas. Cada geyser tiene su propia personalidad. Algunos de ellos expulsan agua con una periodicidad de varios minutos, mientras que otros pueden estar inactivos durante varias horas. Pero esto no es todo. El valle también es conocido por sus fuentes termales, cuya temperatura varía entre 30 y 100 grados. Estas fuentes crean paisajes asombrosos con colores brillantes que contrastan con las rocas grises. Imagina cómo es esta escena: chorros de agua caliente elevándose en el aire, rodeados de flores y vegetación. Aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En algunos lugares, el agua está teñida de tonos amarillos y anaranjados debido al contenido de azufre. Estos colores crean patrones inimitables que atraen a turistas de todo el mundo. Pero lo más asombroso es que los géiseres de este valle tienen su propio ciclo de vida y su actividad puede cambiar en función de la actividad sísmica de la región. Esto significa que los científicos aún están investigando cómo funcionan exactamente y qué puede influir en sus erupciones. Imaginen que de repente, bajo tierra, comienza a ocurrir algo extraordinario. En los años 40 del siglo XX, en México, el volcán Paricutín se despertó repentinamente. De la tierra emergió un cono de hasta 47 metros de altura y su erupción duró casi 9 años. Pero ¿qué hace a este volcán verdaderamente único? Apareció en medio de un campo de maíz,
donde los habitantes locales ni siquiera sospechaban de los procesos subterráneos. Como resultado de la erupción, se expulsaron más de 50 millones de metros cúbicos de lava, y pronto se formó un nuevo paisaje que transformó el aspecto habitual de la región. Y lo que resulta aún más intrigante, en el cráter del volcán se encuentra la iglesia de San Juan Parangaricutiro. Esta iglesia, construida en el siglo XVII, quedó sumergida en la lava y ahora está parcialmente inundada. Sus agudas torres y cúpulas, que emergen de la tierra, crean un contraste fantástico con el paisaje volcánico circundante. Los habitantes locales y los turistas a veces incluso comparan este lugar con una verdadera obra de arte, donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en un solo cuadro. Cada año, miles de viajeros acuden aquí para ver cómo la naturaleza puede transformar el mundo conocido. Los grandes ríos de lava que alguna vez devoraron todo a su paso, ahora son parte de un ecosistema donde habitan especies raras de flora y fauna. Imaginen que en este volcán se puede encontrar vegetación adaptada a condiciones extremas. Y cuando piensan que ya conocen todo sobre el volcán Paricutín, aparece una nueva pregunta. ¿Cómo pudo sobrevivir la iglesia entre los ríos de lava? Marmolada es más que una montaña, es una verdadera leyenda viva. Su altura alcanza los 3.300 metros y es considerada la cima más alta de los Dolomitas. Sin embargo, lo que resulta asombroso es que en esta montaña se encuentran los mayores glaciares de Italia, que por cierto cubren una superficie superior a los 100 kilómetros cuadrados. Imaginen que bajo una capa fresca de nieve se ocultan rastros de antiguos mares que alguna vez bañaron estas tierras. Antiguos corales y moluscos que dejaron sus fósiles en el caliza cuentan cómo aquí hubo un mar tropical cálido. Pero lo más intrigante es que los glaciares de la Marmolada están disminuyendo gradualmente, y en los últimos 30 años su superficie se ha reducido en más de un 30%. En las laderas de la Marmolada pasa uno de los senderos turísticos más populares, la Vía Ferrata de la Marmolada, que atrae a los amantes de la adrenalina. No es solo un paseo. A 2.700 metros de altura hay cables y escaleras que ayudan a superar los tramos más empinados. Y lo que resulta aún más impresionante, desde aquí se pueden ver vistas espectaculares de las cimas circundantes, como el Pisboe, que parece proteger esta belleza. La Marmolada también es conocida por sus flores alpinas que florecen en el breve verano. Imaginen manchas de colores brillantes sobre el hielo blanco y las rocas grises. Estas plantas se han adaptado a las condiciones duras. Sus raíces se agarran firmemente a las rocas, como si lucharan por la vida. Y otro dato interesante, aquí habita una especie rara de cabra montesa que puede saltar hasta 3 metros de altura, lo que la convierte en uno de los animales más ágiles de la región. Los acantilados de Moher se elevan hasta 200 metros sobre el océano Atlántico, creando paisajes impresionantes que incluso los viajeros más experimentados encuentran asombrosos. Imagina cómo el viento pasa junto a ti y las olas se rompen contra las rocas, produciendo sonidos que recuerdan el rugido del trueno. Estos acantilados se extienden a lo largo de aproximadamente 8 kilómetros a lo largo de la costa del condado de Clare y son hogar de numerosas aves, entre las que se encuentran los albatros, que pueden ser del tamaño de una gallina.
Pero lo que realmente es asombroso es que los acantilados de Moher no solo son un prodigio natural, sino también un lugar histórico donde se rodó la película Harry Potter y la Cámara Secreta. ¿Cuál fue su papel en la formación del ecosistema local? Aproximadamente el 30% de la superficie de los acantilados está ocupada por plantas únicas que encontraron aquí condiciones ideales para crecer, a pesar del clima riguroso. Este lugar se ha convertido en un refugio para muchas especies raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagina que casi 1,5 millones de turistas visitan este lugar cada año. Y lo más interesante es que en una mañana neblinosa, debido al viento, los acantilados parecen desaparecer, creando la ilusión de que te encuentras al borde del mundo. ¿Sabías que hay un camino secreto que lleva a miradores menos conocidos, pero no menos impresionantes, desde donde se pueden ver vistas que hacen que el corazón se detenga?